que es una derrota gigantesca, no lo olvidemos, es la tontería. Es la tontería de creer que una agenda de izquierda es una agenda particularista, una agenda centrada en cosas, recordémosla, como la política exterior turquesa, como la multiculturalidad que brotaba por todos los intersticios de la sociedad chilena, la creencia que temas de minorías de toda índole estaban en el centro de las preocupaciones ciudadanas, que la nueva generación estudiantil eran las grandes víctimas de la sociedad chilena, cuyas heridas había que colmar. Bueno, este tipo de cosas que escuchamos durante 2 años, durante la primera parte de este gobierno, por decirlo de esta manera, abandonaron el tradicional eje del discurso de la izquierda en Chile. El resultado está hoy día a la vista. La izquierda siempre ha tenido una agenda universalista. En el centro de la agenda de la izquierda siempre estuvo el tema de la pobreza, las grandes desigualdades que acaban ahogando la posibilidad de una vida autónoma para las grandes mayorías. Esa es la agenda de la izquierda. Nada de esto vimos durante este gobierno. Pero en el discurso, y el resultado está ahí. En el discurso de Janet Jara, ella trata de recuperar eso. Como hay que poder llegar a fin de mes. Y no lo olvidemos que con todas las dificultades, Janet Jara, a pesar del terror que se levantó por ser ella comunista, a pesar de ser ella la continuadora de este gobierno, a pesar de todo eso, Janet Jara obtuvo más del 40% de los votos. Y en ese sentido, no es poco. Entonces, ¿es una derrota tan significativa o no es una derrota tan significativa? Es una derrota, no hay que engañarse en esto, es una derrota. Pero hay maneras de perder. No hay que edulcorar esto, hay maneras de derrota. Hay maneras de perder. Ahora, dicho eso... Y la tarea de la izquierda es recuperar ese discurso universalista. ¿Y quién lo va a recuperar? Plantearse de nuevo la pregunta, ¿qué es genuinamente ser de izquierda en un mundo moderno como el que hoy día tenemos? Cuando ya no podemos aspirar a acabar con el capitalismo, cuando los sueños homicidas, digamos, de matar al neoliberalismo no tienen ningún sentido. ¿Y quién puede recuperar eso? ¿Janet Jara o Gabriel Boric? No, yo creo que esa es una tarea intelectual de mediano, de largo plazo, y yo creo que yo no creo que Jara. Yo creo que Gabriel Boric debiera asumir el liderazgo de una tarea como esa y llevarla adelante. La última vez que usted estuvo acá decía, se prefiguraba a Boric, después de estos 4 años, es un presidente, en la llamada telefónica es bien distinto el Boric de ayer, claro, que el de hace 4 años en la misma llamada telefónica. No, desde luego. Ya, que ese Boric era era casi una garantía para un gobierno de Kast, precisamente por la experiencia de gobernar. Sí, yo tengo la impresión que el presidente Boric es una persona, bueno, es la impresión que yo tengo, una persona inteligente, ¿eh? Yo creo que sobre eso no hay ninguna duda, y yo tengo la impresión que ha aprendido, él mismo lo suele reconocer, de estos 4 años, de los tropiezos que experimentó y que él mismo causó. Y creo que él podría ejercer un liderazgo en la oposición al gobierno de Kast, que favorezca una oposición racional, una oposición constructiva, con renuncia a la acción directa en la calle, que es la gran tentación de algunos grupos de izquierda. Pero no es Jara la persona. Yo creo que no. Por otra parte. No, yo creo que no. Pero es interesante, o sea, siendo ella, digamos, una persona que tiene un liderazgo importante, obtuvo una gran cantidad de votos, pero no, yo no creo que ella pueda ser quien lidere la oposición. Va a ser, creo yo, Gabriel Boric. Pero es curioso porque de alguna manera se sigue de su análisis, rector, que el que perdió ayer fue más Gabriel Boric que Janet Jara. Y es él, por otro lado, el llamado al renacimiento de la izquierda. Sí, porque tiene que ver con las capacidades, creo yo, con la cultura política a la que adhieren, con la juventud que tienen, etcétera. Boric ha sido el líder de una izquierda generacional a la que él podría conducir hacia un proyecto socialdemócrata más radical, desde luego, que lo que hemos conocido, pero socialdemócrata. Y no es el caso de Janet Jara, salvo que Janet Jara abandone el Partido Comunista, creo yo. ¿Hizo las preguntas correctas Jara ayer cuando hizo su discurso final? Las preguntas correctas en términos de por qué perdieron, digamos, ¿no? Yo creo que no, yo creo que falta una autocrítica más radical a lo que ocurrió. Y lo que ocurrió, insisto, es esta total disonancia que el gobierno del Frente Amplio estableció durante la primera parte de su gobierno entre la agenda de la izquierda o la centroizquierda y lo que eran las expectativas, los anhelos, las trayectorias vitales de grandes mayorías de chilenos.
Yo creo que ese es el punto. El viernes estuvo conversando acá Iván con David Altman, el cientista político, que plantea que aquí está habiendo también un cambio de clivaje, que hemos dejado atrás, o por lo menos en este momento estamos dejando atrás el clivaje sí y no, cambiándolo por el 18 de octubre, o el a favor o el en contra. ¿Usted coincide con ese diagnóstico? A ver, parcialmente, porque en realidad el clivaje en la historia política de Chile ha sido de la siguiente índole. Durante el siglo XIX, el clivaje, es decir, esta línea invisible que divide las preferencias políticas, fue la relación entre el Estado y la Iglesia, ¿verdad? Durante el siglo XX, el llamado Estado de Compromiso, o sea, durante la vigencia de la Constitución de 1925, o sea, hasta 1970 aproximadamente, fue, por decirlo así, la incorporación o no de las grandes mayorías al proyecto modernizador que entonces se emprendió en Chile. Cuando cae la dictadura, efectivamente el clivaje fue sí o no, ¿no? Pero este clivaje, me parece a mí, languideció y empezó a desaparecer ya hacia el segundo gobierno de Bachelet, cuando en la agenda se interpuso más bien la cuestión de igualdad versus desigualdad, de la que fue heredero Boric, radicalizando esa agenda, ¿no? De manera que es verdad que el clivaje ya no es el sí y el no, pero también es verdad que hace tiempo que ya no era ese el clivaje. La verdad es que ese clivaje se ensombreció, languideció, desapareció, ya, repito, en el segundo gobierno de Bachelet, cuando la izquierda empezó a radicalizar su discurso, a mirar hacia atrás y advertir o darse cuenta que el proyecto modernizador que había impulsado estaba lejos de los ideales, las aspiraciones que tradicionalmente la izquierda había abrigado.